Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Y el tema es el mejor negocio. Ese es el tema. Y cuando uno escucha la palabra negocio, suena más desde el punto de vista comercial, de generar dinero, a realmente un pacto entre una persona y otra. Hace muchos años, en el tiempo de la Inquisición, diría mi mamá, que en paz descanse, la gente, el pacto lo hacía de palabra. ¿Usted me vende ese terreno? Sí, yo le vendo ese terreno. ¿Cuánto? 100,000, está bien. Se daban la mano y hacían un negocio, hacían un pacto. Ahora, lastimosamente, esos pactos no se hacen, ¿verdad? Ahora hasta con 3 abogados le pasan polígrafo a la gente y toda la cosa. ¿Por qué? Porque lastimosamente se ha desvirtuado el negocio o en todo caso el pacto. Cuando ustedes van a comprar un electrodoméstico, una refrigeradora o una plasma, recibo, señor, de 74 pulgadas. Claro, para ver Canal 27, por supuesto. Entonces, cuando uno va a hacer ese negocio, uno hace un contrato, hace un pacto, que a ustedes les dan en óptimas condiciones el equipo y ustedes se comprometen en pagarlo. Ese es un negocio, es un pacto, es una transacción de dos vías. Y dentro de esto, quiero que cuando yo mencione la palabra negocio, ustedes se recuerden de la palabra pacto, ¿ok? Cuando yo hable de negocio, ustedes rápido piensen en pacto. Y dentro de esto, quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 2, mejor dicho, la epístola a los Efesios, capítulo 2 y versículo 11. Porque en este caso no es un libro, sino es una epístola. Porque en este caso fue una carta que escribió Pablo hacia la iglesia de Éfeso. Entonces, en este caso se le dice una epístola o en todo caso una carta, ¿ya? Bueno, el momento de escuela bíblica. Muy bien, ¿ya lo tienen? ¿Ya? Bueno, porque de ahí ya nadie me para. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, versículo 11 al 12. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Leamos por favor el versículo 12 de nuevo. En aquel tiempo estabais, ¿sin qué dice? Sin Cristo. ¿Alejados de qué? De la ciudadanía de Israel. ¿Y ajenos a qué? A los pactos de la promesa. Las promesas o a los pactos que Dios había hecho con su pueblo. A los pactos o la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando uno habla de religión, uno piensa en tradición. Que parece, que siente, que levántese sus manos, que ahora ore, que ahora va a ofrendar. O sea, todo ese protocolo va implícito en la religión. Y muy pocas veces se le da la libertad al Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos dentro de ese contexto de religiosidad, pues vivimos una vida constante dentro de ese proceso. Hoy voy a la iglesia, el otro domingo no voy a la iglesia, y así vamos. Pero fuera del contexto de religión, nosotros tenemos que tener un acercamiento con Dios. Tenemos que tener una comunión con Dios. Tenemos que saber y entender que en la grandeza de Dios, en su inmenso poder, Dios nos miró con ojos de gracia
y alcanzamos misericordia. Cuando nosotros dejamos esa religiosidad y pensamos eso, el prisma cambia completamente. ¿Qué pasa cuando ustedes llegan con una persona y tienen una urgencia que les presten 5,000 quetzales? Y ustedes llegan así todos apenados, mire, disculpe la molestia, la interrupción que le voy a causar en este momento, pero he venido porque estoy angustiado y necesito 5,000 quetzales. Y la persona por dentro dice, no tengo, bueno, sí tengo, pero no me va a servir para esto. Al final le dice, mira, aquí está. ¿Qué pensamos nosotros de esa persona? ¡Wow! Mi libertador, mi rescatador. Y solo para que no digan nada, uno no lo abraza, ni le da un beso, o se arrodilla, muchas gracias, me salvaste. Y la percepción hacia esa persona cambia. La percepción a esa persona cambia completamente y uno dice, es que esa persona es una muy buena persona. Pero ¿qué pasa cuando la persona no nos puede ayudar? Que es un hijo de Barrabás, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora, si nosotros entendemos que Dios en su grandeza nos vio con ojos de misericordia, como dice su palabra, y nos alcanzó de la condenación eterna, como dice acá en Efesios 2:12, entonces cambiamos completamente y todo lo empezamos a hacer porque por gratitud, mas no por obligación. Cuando nosotros empezamos a entender esto, que no buscamos a Dios y no amamos a Dios por obligación, como algunos de ustedes vino por obligación esta mañana, porque si no viene, su esposa no le va a hacer el almuerzo, o en todo caso la esposa, si no viene, la esposa va a decir, bueno, entonces no vamos a ir a almorzar a Lai Lai, por ejemplo, o no sé. Entonces dice, está bien, pues, o para que la novia no se enoje, yo voy a ir a la iglesia. Pero entonces, ¿por qué viene? Por obligación, mas no viene por convicción. Aquí la palabra de Dios dice en Efesios, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía, no éramos israelitas. Ahora nosotros somos el Israel espiritual. Y dice después, y ajenos a los pactos de la promesa, y quiero centrarme en esto. Antes de nosotros ser cristianos, estábamos alejados de Dios. Por eso cuando la gente dice todos somos hijos de Dios, mentira. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos adopta, dice su palabra, y pasamos a ser parte de la familia de Dios. Por eso nosotros nos decimos brothers, como dicen en mi pueblo, y aquí en Guatemala dicen hermanos. Pero bueno, independientemente de eso, somos familia. Por eso nos decimos hermano, hermana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso, antes de ser cristianos, nosotros estábamos apartados, completamente apartados. Ahora, mira lo que dice el versículo 13. Pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, yo quiero dejar bien en claro esto, porque si no puedo darme a entender esto, de nada va a servir las 3 horas que voy a predicar hoy. No. De nada va a servir el resto de la prédica si ustedes no me pueden dimensionar esto, o si yo no me puedo expresar. Nosotros somos un pequeño puntito, menos que un puntito, en el globo terráqueo. Y el globo terráqueo es un puntito dentro del sistema solar. Y el sistema solar es un puntito dentro de la galaxia. Y la galaxia es un puntito dentro de toda la constelación. Y sobre de eso, o en eso, es el estrado de los pies de Dios. Entonces se pueden dimensionar qué insignificantes somos nosotros. Que inclusive hasta nosotros nos damos el lujo de decir, hoy no quiero buscar de Dios. Hoy estoy en la etapa rebelde. Y nos apartamos. Pero cuando nosotros miramos que somos tan insignificantes, nosotros podemos decirle, Señor, gracias. Porque nosotros somos tan insignificantes
que aún así, tú pudiendo destruir la humanidad y hacerla de nuevo, alcanzamos misericordia. ¿A cuántos de ustedes en su jardín ha salido un hormiguero? ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo dejan ahí? No, me va a arruinar mis plantas. Entonces alguien compra veneno y le echa, o calienta agua y le echa. ¿Y qué valor tiene, qué valor le damos a las hormiguitas? Nada. Pero Dios en su misericordia nos amó. Y solo por eso, y por muchas razones más, pero no da tiempo de hablar en ellas, nosotros tenemos que venir a la iglesia o buscar de Dios o leer su palabra o orar delante de su presencia o ayunar, no por obligación, sino por convicción de que Él me amó primero. Y que ahora yo soy parte de la familia de Dios. Bueno, espero haberme dado a entender que yo no soy un religioso, sino soy alguien que ama a Dios. Porque Él me amó y después que me ha amado, escribió mi nombre en el libro de la vida, agarró todo lo podrido de mis pecados y lo tiró a lo más profundo del mar y Él nunca más se va a recordar de eso. Y por si fuera poco, dice que Él envió a su Espíritu Santo para que esté conmigo hasta los últimos días. Y yo estoy anhelando, porque lo amo, su segunda venida, para irme con Él por la eternidad. Cuando nosotros entendemos que todo lo hacemos por amor a Él. Quiero que hablemos de dos historias en esta mañana. La primera es la oración de Jabes. ¿Cuántos han escuchado la oración de Jabes? Levanten su mano. 1, 2. 2, 2, 2. ¿Alguien da más? Solo 2. Ok, bueno. Esta oración de Jabes, ustedes la pueden encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Si quieren, leámoslo. Dice Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice: Jabes fue muy ilustre que sus hermanos. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto dio a luz en dolor. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Uno dice: qué bonito esto, ¿verdad? Viene este hombre llamado Jabes e hizo una oración tan corta que dice: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Algunos que han escuchado la historia de la oración de Jabes, ahí hablan mucho referente a la fe que tuvo este hombre. Pero yo quiero irme un poquito más profundo. Si ustedes leen del versículo 1 al versículo 8, antes de leer el versículo 9, el que les leí, habla de la genealogía de la tribu de Judá. Y que no sé quién engendró a no sé quién, y que engendró a no sé quién, y este engendró a no sé qué, etcétera, 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 etcétera. Y empieza toda la historia de la genealogía de la tribu de Judá. Pero es como que si yo les digo: miren, mi abuelito engendró a mis tíos que se llaman no sé qué, que se llaman no sé qué, y engendró a mi mamá y no sé qué, y mi mamá se casó con no sé quién y engendró. Y en ese momento, el que está narrando esta historia dice: y se recordó de Jabes. Y Jabes no era de la tribu de Judá, sino era de la tribu de un lugar que se llamaba los ceneos, de Cene. Entonces él venía de esa ciudad llamada de los ceneos. ¿Y de dónde era esa ciudad? Esa ciudad, ¿se recuerdan del suegro de Moisés, llamado Jetro? Bueno, entonces desde ahí viene Jabes
Y en ese ir y venir de la genealogía, el que está narrando esta historia dice, es cierto, este hombre que no es israelita, escúchenme esto, por eso le leí en primer lugar lo de Efesios, porque tiene mucha similitud nuestras vidas con la historia de Jabes. Jabes no era del pueblo de Israel, era de los eneos. Entonces, ¿qué tuvo este hombre de especial para que dentro de la genealogía de la tribu de Judá se recordaran de él? ¿Qué tenía este hombre? Y quiero que miremos algunos aspectos. No era ciudadano de Israel, por consiguiente no tenía los pactos de Dios con su pueblo, ni las promesas. Los israelitas siempre han sido personas muy celosos de ellos como israelitas. Y los que no eran israelitas, al resto de las personas les llamaban perros. Imagínense que ustedes llegan a un lugar y que le dijeran, ¿qué tal vos, perro? ¿Que ya nos tratamos así o qué? Entonces viene literalmente este perro llamado Jabes, y en esto dijo él, los israelitas tienen un Dios poderoso, los israelitas tienen un Dios que les concede muchas cosas. Entonces Jabes deja a un lugar sus dioses y confía en el Dios todopoderoso de los israelitas. Y en ese momento, si regresamos a 1 Crónicas, versículo 10, dice, invocó Jabes al Dios de Israel y dijo, si me bendicieras o si me bendijeras y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Cuando en este caso Jabes ora, le pide a Dios varios aspectos, pero lo primero, la clave es oró, pidió, y esa es la clave. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero ustedes, algunos, bueno, los que no vinieron hoy, algunos de los que no vinieron hoy, no oran a Dios si no ora el pastor por su petición. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, ¿cuál es la clave para abrir las bendiciones de Dios? Hablarle a Él. La oración simplemente es hablar con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto cosas sobrenaturales cuando nosotros invocamos a Dios? Pero ¿saben por qué no lo hacemos? Porque nuestra religiosidad empieza a brillar. El Señor no me responde. Tal hermano me habló y me dijo que sigue con sus problemas y que no sé qué. Pero si nosotros regresamos y entendemos cuánto nos ama Dios, podemos entender que Él puede conceder nuestras peticiones. La palabra de Dios habla que Jesús en una conversación le dice a unas personas, si ustedes siendo humanos saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto no más el Padre, aleluya, le dará a aquellos que le invoquen? ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Bueno, entonces si somos hijos de Dios, Él nos va a dar buenas cosas. Inclusive Jesús les dice, si ustedes siendo humanos, su hijo les pide un pan, ustedes no le van a dar una serpiente, ¿verdad? Flor, ¿tú le podías dar una serpiente a Tiago? Jamás, impensable, ¿verdad? Imagínense la convicción de Flor. Pues no, ¿verdad? Igualmente Dios, cuando Dios dice, pedime. Y otras, ¿será que sí? ¿Será que no? Y Dios, pídeme. Miren, hermanos, yo soy un testimonio de que Dios concede las peticiones. Tal vez no en mi tiempo, pero tarde o temprano Él concede las peticiones. Y Jabes es un claro ejemplo.
Viene Jabes y le rogó a Dios, le pidió a Dios y le pidió, vamos a ver, 4 cosas. Primero le dijo, bendíceme. Lo siguiente es, ensancha mi territorio. Un paréntesis acá. Jabes, por lo que yo entiendo acá, él ya tenía bienes, ya tenía algo. ¿Por qué no dijo, dame un terrenito? No, le dijo, ensancha lo que ya tenía. Dijo, ensancha mi territorio. Miren, hermanos, Dios no bendice gente holgazana. Dios bendice gente trabajadora, esforzada y valiente. Mucha gente todavía está pidiendo que baje maná del cielo o que brote agua de la roca. Dios está buscando personas que anden aquí buscando esto y allá. ¿Por qué? Porque Dios bendice las manos trabajadoras. Entonces viene en este caso Jabes y le dice, en primer lugar, bendíceme. Después le dice, ensancha mi territorio. En tercer lugar, le dice, si tu mano estuviera conmigo, eso quiere decir, no me dejes. Y en cuarto lugar, le dice, líbrame del mal. ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones solo le decimos a Dios, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme? Ok, Dios te dice, ok, yo te voy a bendecir, pero ¿qué quieres que te bendiga? Mira, Jabes fue bien específico en su oración. Bendíceme, que fue la primera parte. La segunda parte le dice, ensancha mi territorio. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos un negocio, por decir algo? Bendice esta carreta de chuco, Señor. Ensánchala. Ahorita tengo una, pero yo quiero tener 5. Por favor, ensancha mi territorio. Hermano, si usted hoy está trabajando en una empresa y gana, por decirle algo, 3,000 o 5,000, dígale al Señor, Señor, ensancha este sueldo. Pero si nosotros hacemos eso, decimos, no, nos estamos yendo ya a la teología de la prosperidad. Pero aquí no hay ninguna prosperidad. ¿Acaso Jabes sabía algo de la teología de la prosperidad? No. Él estaba hablando a su padre. Y cuando uno va con su padre, bueno, cuando uno es pequeño, ¿verdad? Uno va a la cocina, abre la refri, agarra lo que hay ahí, cierra y no le importa cuánto costó, no le importa nada. Y los padres cuando escuchan al hijo, mira, quiero ir a comer a McDonald's, la cajita feliz y eso y lo otro, y a veces uno no tiene ni para estar feliz, mucho menos para una cajita feliz. Pero por el amor que le tenemos a nuestros hijos, vamos y lo poco que tenemos se lo damos. Entonces, acá la clave, y recuerden el tema, el mejor negocio, en primer lugar es buscar al Dios Todopoderoso y Él va a suplir todas nuestras necesidades. Pero nosotros muchas veces buscamos cómo solucionar nuestras necesidades con nuestras propias fuerzas y no buscamos primero a Dios y Él va a solventar nuestros problemas, a solucionar cada cosa que nosotros tenemos. Mi hermano, todas las mañanas cuando yo me levanto, oro por mi familia, oro por la iglesia y oro por la empresa. Esa es mi oración siempre, todas las mañanas. Y ahí oro por ustedes para que Dios los bendiga, para que Dios los guarde, para que Dios multiplique sus bienes. Y oro por la iglesia en general. Pero hay veces que yo sí soy bien específico con Dios y digo, Señor, yo necesito que salga este negocio. Y ahí estoy bien enfocado. Hay oraciones generales o genéricas. Pero tú, hermano, tienes que ser bien específico con el Señor. Jabes le dice, bendíceme, pero también ensancha mi territorio. Y aparte de ensanchar su territorio, le dice, en este caso, que su mano esté siempre con él, que no lo deje. Y después le dice, cuídame. Un hombre que no era israelita, un hombre que estaba fuera de la promesa de Dios.
igual como tú y yo estábamos antes. Pero ahora en Cristo, mira lo que dice de nuevo acá el versículo 10 de Efesios. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, o sea nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, Jabes, siendo una persona que no era israelita, por esa misma fe y esa misma convicción, se pudo colar dentro de la genealogía de la tribu de Judá. Algo que parecía impensable. Y así podemos hablar como, por ejemplo, como Rahab. ¿Se recuerdan de los muros de Jericó? ¿Se recuerdan de Rahab? Sí. Y Rahab está dentro de la genealogía de Cristo. Y podemos hablar también de Ruth y de otros personajes de la palabra del Señor. Ahora, nosotros como ahora cristianos, como hijos de Dios, ahora somos parte de la promesa. ¿A cuánto les gusta el Salmo 23? Cuando dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahí dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿cómo leemos ese texto? ¿Como un libro más? ¿Como el libro del caballo de Troya? ¿O un libro de álgebra? ¿O leemos la Biblia realmente como la palabra de Dios? Miren, hermanos, hace como unas 3 semanas hubo un congreso satánico en Estados Unidos. Y muchas personas que tienen su canal de YouTube cristianos estaban alarmados porque en pleno ritual satánico estaban desmenuzando una Biblia. Ahora, si nosotros lo miramos con el ojo religioso, es la palabra de Dios. La están desmenuzando. Pero si lo miramos bajo ese contexto, la palabra de Dios, si nosotros no la miramos bajo esa lupa, se vuelve un libro más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace rema cuando nosotros le damos lugar en nuestro corazón. Recuerden que hay un rema y hay un logos en el griego. Cuando yo leo la palabra, leo, por ejemplo, el libro de Juan, el libro de Mateos, ahí es un logos. Yo estoy recibiendo información. Pero un rema es cuando yo leo, aunque sea un pequeño versículo, y ese versículo me impacta. Y ese versículo cambia mi vida. Y ese es un rema. Lo que tenían los satánicos era un logos, era la información general. Entonces yo digo, bueno, están quemando un libro más para ellos. Pero la palabra de Dios, ¿cuándo se vuelve poderosa? Cuando sus hijos la toman por obra. La palabra de Dios dice no solo de oídas, que no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Hay gente que tiene el Salmo 23 abierto, como mi abuelita. Hace muchos años me recuerdo que en la casa de ella estaba una gran bibliona. Dios santo, unos 3 buenos cristianos se pueden matar con esa bibliona gruesa, así mire, abierta. Y tú sabes que yo estaba chiquito, como unos 6, 7 años, y miraba la Biblia abierta y decía, qué bonito, unos dibujitos así. Inclusive empezaba, por ejemplo, si empezaba una C, el texto bíblico, así adornado y todo eso, y decía, qué bonito. Pero yo lo miraba como un libro más, porque mi abuelita lo utilizaba como un libro más, como un adorno. Qué triste saber que la Biblia es el libro más vendido, pero el menos leído. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios va mucho más allá de lo que está escrito en ese libro, vamos a empezar a cambiar y a transformar. Y la segunda historia es de un joven más o menos como de 19 a 20 y algo de años. Y este joven tenía una gran tarea.
tenía que pasar a Israel, a la tierra prometida. Un hombre llamado Moisés, Dios le dijo, de aquí ya no pasas. Entonces vamos a levantar a un joven llamado Josué y él va a llevar al pueblo a la tierra prometida. Aquí no estamos hablando nada de que iba a ser un sacerdote y que iba a buscar la presencia de Dios y que iba a ayunar y que iba a meter en ayuno al pueblo, sino estamos hablando en la historia de Josué que era algo humano, era algo físico. Él tenía que vencer a todas las naciones que habían en el trayecto, donde habían gigantes. Y él tenía que pelear y luchar para alcanzar la meta. Y ahí, donde dice en Josué 1, versículo 8 y 9, mira lo que dice. Esto le dice Dios a Josué cuando ya le dijo a Moisés, Josué, muchas gracias por participar, ahora le toca el turno a Josué. Y viene Dios y le dice algunas cosas claves que creo que lo podemos tomar para nuestras vidas. Dicen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Estoy leyendo Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la vida, sino que de día, de noche, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿De dónde salió esta prédica? Esta prédica salió porque en esta semana yo he estado hablando con varias personas, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia. Y me puse a pensar de que la mayoría con los que hablé pues eran cristianos. Algunos estaban más o menos, otros estaban bien, buscando de Dios. Pero al final todos tenían la intención de progresar. Todos tenían la intención de buscar un mejor trabajo. Todos tenían la intención de levantar un negocio o su negocio. Y en eso yo les preguntaba, y dentro de todo este ímpetu, dentro de toda esta proyección de vida que tienes, ¿en qué lugar está Dios? Quedaban algunos titubeando, otros escuchaba todavía un grillo, cri, cri, mientras ellos pensaban, ¿verdad? ¿Y qué digo? Entonces yo les dije, está bien que hagas y que pienses hacer todo eso, porque al final, como les decía en una prédica hace unas semanas atrás, estamos en esta tierra y tenemos que vivir, tenemos que vestirnos, tenemos que comer, etcétera, etcétera. Pero sobre todas esas cosas tenemos que poner en primer lugar a Dios. Porque si no ponemos en primer lugar a Dios, pues solamente todas las demás cosas, como dice la palabra de Dios, son vanas y son pasajeras. Y en este caso, Josué es un gran ejemplo de lo que les estoy diciendo. Viene Dios y en el versículo 8 le dice a Josué, medita en la palabra día y noche. En ese entonces no estaba la Biblia como la tenemos hoy. Solo estaban los 5 libros del Pentateuco. Y viene Dios y le dice, medita en el Pentateuco. Medita en lo que has recibido de generación tras generación. Que no te apartes de eso. Y después le dice, medita en la palabra día y noche. Y mira lo que dice después, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Cuando uno estudia, uno recibe información del maestro. Y después le ponen a uno que tareas para que uno pueda empezar a practicar. Y después de eso viene el examen para que uno pueda contestar, en primer lugar, lo que aprendió, en segundo lugar, lo que practicó y después ponerlo en práctica.
Estaba escuchando la historia de un jugador que a mí personalmente de la NBA me gusta mucho, que se llama Kobe Bryant. Y él tiene un concepto que le llaman la mentalidad Mamba, Mentality Mamba, creo que le llaman. Y total que lo están entrevistando y le dijeron, bueno, mira, ¿y cómo es eso, verdad? Lo que él estaba diciendo en síntesis es enfocarse hacia donde uno quiere llegar y no importando toda la bulla o el ruido que hay alrededor de uno, cosas malas que no vas a poder alcanzar esto y lo otro, y enfocarte y llegar hacia ese punto. Y dentro de eso, él dice, si el entreno era a las 8 de la mañana, yo llegaba a las 6 de la mañana a entrenar. Y eso fue lo que me impactó a mí. Cuando nosotros queremos progresar y prosperar, ¿a qué hora nos levantamos? ¿A qué horas abrimos el negocio? Ya son las 3 de la tarde, ya nos queremos ir. O sea, aparte de confiar en Dios, también tenemos que poner de nuestra parte para seguir y llegar hacia adelante. Hay tantas personas, miren, estaba viendo estadísticas que dice que en Guatemala es uno de los países de más alto índice de personas que empiezan emprendimientos, pero también es el más alto de los índices de personas que se dan por vencido. Yo le he contado, hermano, en algunas ocasiones de que yo antes de poner la empresa que Dios me permitió tener o me permite tener, practiqué como 4 o 5 negocios adicionales. Puse una barrotería, una venta de pollo, una venta de serigrafía, etcétera, etcétera. Pero ahí iba. A veces endeudado, porque a veces las cuentas no salían, pero ahí iba enfocado. Y este hombre, Kobe Bryant, decía, el entreno era a las 8 y yo llegaba a las 6. Pero a las 3 de la mañana yo estaba allá arriba entrenando en el gimnasio de mi casa para llegar después a las 6 de la mañana y empezar a hacer tiros. Viene Dios y le dice a Josué, medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y después le dice, ponlo en práctica. No solo oidores, sino hacedores de la palabra. Después viene y le dice, haz esto, lee la palabra, ponla en práctica y ahí viene el éxito. Y es el mejor negocio. Dios le dice a Josué, medita en la palabra, ponla en práctica. Y mira lo que le dice Dios a Josué. Para que tengas éxito en todo lo que hagas. Si ustedes se dan cuenta, acá no está hablando de buscar de algo espiritual, sino le está hablando de cosas materiales. Y le está diciendo, para que tengas éxito en todo lo que hagas. Te pido, le dice, que seas fuerte y valiente. Te pido que no te desanimes. Te pido que no tengas miedo. Cuando uno va a poner un negocio, una empresa, da miedo. Yo tengo un primo que gracias a Dios le ha ido muy bien en las empresas. Y un día estaba hablando con él y me dice, mira, yo los admiro a ustedes porque tienen empresas. Con otros 2 primos estamos platicando. Porque yo tengo miedo, o sea, tengo la intención de poner un negocio, pero me da miedo. Y yo miro a ustedes, si él supiera, digo yo, porque realmente a veces cuesta, a veces uno la mira muy complicada. Pero viene y él me dice, mira, yo los admiro, pero ahora él ya está empezando a poner en práctica los primeros pasos. Y viene Dios y le dice a Josué, para que tengas éxito, le dice, lee la palabra. Después viene y le dice, ponla en práctica para que te vaya bien. Y después le dice, sé fuerte, sé valiente, no desmayes y no tengas miedo.
¿Cuál era el único requisito de esta negociación que Josué tenía que hacer? Pregunto. Dentro de lo que les expliqué, ¿cuál era el único requisito que Josué tenía que hacer para esta negociación? Dos cosas. Meditar en la palabra de Dios y ponerla en práctica. Lo único que le pidió Dios. Y le dice Dios, si haces eso, vas a prosperar en todo lo que tú hagas. Sencillo. Le dice que Él va a prosperar en todo lo que Él haga. Y eso no se trata de edad. No se trata si hoy tienes 15, 20, 25, 30 y de 25 años para arriba, porque después ya no se dice la edad. Pero no importa cuántos años tengas. Importa en primer lugar que pongas literalmente, y valga la redundancia, en primer lugar a Dios en tu vida, su palabra, y que la pongas en práctica. Y de ahí en adelante, dice el Señor, que nos va a ir bien. Voy terminando con esto. En el libro de Salmos, en el capítulo 37, versículos 4 y 5, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. La religiosidad nos hace pensar que pedirle un poco más al Señor que nos bendiga es pecado. La religiosidad nos dice que mientras más roto tengamos los zapatos, más unción vamos a tener. Hace muchos años alguien me comentó que en un pueblo el pastor invitó a un hermano a predicar y el hermano llegó el domingo a predicar, pero vio que la camisa que llevaba era una camisa toda ralita y rota, cosa que él esa ropa no se la ponía normalmente. Y el pastor se le acerca y le dice, brother, ¿y por qué? Brother, hermano, hermano, mire, ¿y por qué viene con esa camisa así toda ralita y rota, verdad? No, hermano, le dice, porque uno tiene que tener un corazón humilde para predicar la palabra. Estaba torciendo el concepto ahí. Porque no habla de humildad física, sino habla de humildad del corazón. Pero la misma religiosidad nos hace entender que cuando uno quiere pensar en grande, no, eso es del diablo. Y no estoy hablando, y repito de nuevo, y le quiero dejar bien claro, no estoy hablando de la teología de la prosperidad, sino estoy hablando que ahora como hijos de Dios, somos parte de las promesas que Dios le ha prometido a su pueblo. Ustedes saben que las personas más ricas del mundo son israelitas. Ustedes saben que en Nueva York, donde se concentran los multimillonarios, la mayoría son judíos. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado la promesa desde Abraham que Dios los iba a bendecir en gran manera. Hermano, mira, si hoy estás comiendo frijolitos con huevito, está bien, gloria a Dios, porque hay gente que no tiene eso ni siquiera para comer. Pero ¿qué tiene de malo decirle, Señor, ensancha mi territorio? ¿Qué tiene de malo decirle, Señor, bendíceme? ¿Sabes qué le digo yo al Señor siempre cuando oro? Le digo, Señor, bendíceme para bendecir a otros. Cuando yo estoy pensando en hacer un negocio, yo estoy pensando en el trabajo que voy a desarrollar para las otras personas que van a trabajar conmigo en ese proyecto. Digo, Señor, bendíceme para bendecir a otros. Cuando yo le digo al Señor, Señor, multiplica los miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos de bendición a ellos, para que estas personas después sean bendición a otros. Pero lastimosamente tenemos en la mente la religiosidad.
Hay un pleito en que si Cristo era humilde, era el más humilde. Pero por otro lado, otros dicen, no, Cristo tenía un montón de dinero porque tenía un contador llamado Judas. Dicen, no, Cristo tenía mucho dinero porque cuando lo crucificaron y en este caso le quitaron la ropa, el manto no lo podían rasgar, el manto de Cristo, porque era muy caro. Pero independientemente de los que piensen unos y los que piensen otros, independientemente de eso, déjame decirte que los planes de Dios, como dice el Antiguo Testamento, los planes de Dios para ti son planes de bien y no de mal. Si venimos de una familia de escasos recursos, gloria a Dios por eso, porque en esos pocos recursos que tenían, ahora tú eres la mujer que eres y eres el hombre que hoy eres. Pero de aquí en adelante depende de ti hacia dónde quieres llegar. ¿Sabes qué les digo yo a mis hijos? Donde mi mamá y mi papá me ayudó fue un trampolín que me ayudó a saltar donde hoy estoy. Y eso me ayudó para que hoy estén ustedes donde hoy están. Pero ese trampolín que yo fabriqué, de ahí en adelante ustedes tienen que dar el brinco hacia donde quieren llegar para bendecir a su familia, para bendecir a sus hijos, para bendecir a sus esposas. Pero ¿cuál es el mejor negocio? Buscar de Dios. ¿Cuál es el mejor negocio? Leer la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Se recuerdan que cuando yo les dijera negocio, qué palabra iban a poner? Pacto. Dios es un Dios de pactos. Y el pacto que hizo con la humanidad fue enviar a su Hijo a morir para salvarnos de la condenación eterna. Y por consiguiente somos parte del pueblo de Israel, que ahora somos el Israel espiritual. Y nosotros también cachamos esa bendición que Abraham recibió de parte de Dios. Dios le dijo varias cosas a Abraham. Le dijo que de él iba a ser una gran nación. Le dijo que iba a ser un hombre bendecido y próspero. Y que las naciones lo iban a llamar bienaventurado. ¿Se recuerdan de una prédica que yo les dije o les di que se llamaba Dios levanta a José en las familias? Precisamente por eso. Porque fuera de toda religiosidad, Dios nos bendice cuando nosotros lo amamos y lo buscamos fuera de toda religiosidad. Entonces yo lo voy a buscar, yo lo voy a amar, yo lo voy a servir, yo le voy a dar mi tiempo. Si solo me quedan 5 horas para dormir de tantas cosas que tengo que hacer, pues yo le voy a dar otra hora más al Señor. Porque lo amo. Porque necesito estar cerca de Él. Te voy a hacer una pregunta y eso va a ser un sensor. ¿Tú estás esperando su segunda venida? ¿Sí o no? De 1 a 10, ¿cuánto anhela su segunda venida? ¿10? ¿8? Ahora, ¿por qué ese es un sensor? Yo lo voy a ser bien franco. Cuando antes era soltero y escuchaba prédicas, el Señor ya viene pronto, yo le decía al Señor, Señor, tarda un poquito más, solo me caso y ya. Y cuando ya estaba casado, decía, Señor, tarda un poquito más, solo tengo hijos y ya vienes. Ahora le digo, Señor, tarda un poquito más, solo tengo nietos y vienes. ¿Pero por qué razón? Porque a veces anhelamos más cosas de nuestro día a día que anhelar estar con nuestro Salvador. Si nosotros anhelamos a nuestro Salvador y estar algún día con Él, vamos a vivir el presente. Vamos a vivir como nunca antes el presente, anhelando cuando Él venga.
Pero este presente voy a hacer que sea el mejor presente de mi vida, que sea el mejor presente de las personas que viven alrededor de mí. No perfectos, porque nadie es perfecto, pero tratando la manera de vivir bien. Me gusta mucho la traducción lenguaje actual del Salmo 37, 4. Mira lo que dice: entrégale a Dios tu amor. Repito de nuevo, traducción lenguaje actual. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos. Confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. El negocio perfecto. Entrégale tu amor a Dios y Él te dará lo que más deseas. Este es el mejor negocio. El mejor negocio. Cierra tus ojos donde estás, por favor. Señor, el libro de Efesios dice que nosotros estamos apartados de ti. Estamos fuera, Señor Jesús, de la promesa de esos pactos. Estamos alejados de la ciudadanía del Israel espiritual. Pero después dice que ahora en Cristo, nosotros que estábamos lejos, ahora por medio de Cristo, nos acercamos, ahora somos parte, y somos parte de esas promesas que Dios hace muchos años le dio a Abraham. Esta palabra la aferramos a nuestro corazón y queremos ser, Señor, como este hombre llamado Jabes, que en medio de una genealogía que no le correspondía, fue incluido y dijo: este hombre fue el más ilustre que sus hermanos, porque Dios le concedió lo que él pidió. Jabes le dijo a Dios: bendíceme, agranda mi territorio, no me dejes, cuídame. Y con esa oración de fe, Dios se lo concedió. Hermano, ahí donde tú estás, yo no sé qué planes y proyectos tienes, pero déjame decirte que el mejor negocio que tú puedes hacer con Dios, el mejor pacto que tú puedes hacer con Dios, es que tú lo busques, que tú le ames con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, como dice la palabra, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. De igual forma, Dios le dijo a Josué: medita en la palabra y practícala. Señor, en esta mañana yo siento un fuerte deseo en mi corazón de orar por aquellas personas que saben que son cristianas, pero han dejado o no habían escuchado esta palabra, que tenemos promesa de parte de Dios como el pueblo de Israel espiritual que somos, y que de ahora en adelante nosotros queremos aferrarnos a esa palabra. Si la palabra ha llegado a tu corazón y tú sabes que quieres ser de bendición para muchas personas, si tú sabes, hermano, hermana, que tú quieres alcanzar esas promesas de parte de Dios para tu vida, para tu familia y para muchas personas, pero que lastimosamente que por una u otra razón tú no has entendido, no habías entendido
que el mejor negocio es buscar primero a Dios, pero con todas tus fuerzas, yo te voy a pedir que te pongas de pie y que le digas: Señor, yo quiero ser como Jabes, que tú me bendigas en gran manera, que ensanches mi territorio, que me guardes, que me cuides y que yo sea de bendición para muchas personas. Si tú quieres, ponte de pie y permíteme hacer una oración de fe para que Dios te bendiga y te levante ahí donde tú estás, en lo poco o en lo mucho que tienes. Oh sí, Señor Jesús. Dios bendiga a cada uno. Aleluya, Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gracias, Señor. Déjame decirte esto, tú que te pusiste de pie. El Señor dice que hoy rompe pensamientos negativos que han sido inyectados de generación tras generación en tu familia y que por consiguiente tú los traes. El Señor dice que hoy rompe esa percepción que tú tienes de sí mismo y la transforma. Y la transforma para que tú puedas visualizarte como una mujer poderosa y valiente. Te transforma tú como hombre en un hombre poderoso y valiente. Dios te va a levantar y te va a levantar en gran manera. Porque la gente no solamente anda buscando personas que buscan de Dios, sino personas que puedan bendecir a otras personas con sus recursos y con sus bienes. ¿Acaso la palabra de Dios no dice: es más bienaventurado dar que recibir? Pero lastimosamente, como latinos, somos más dados a recibir que a dar. Señor, gracias porque la palabra ha llegado a cada corazón, y en especial a los que se pusieron de pie. Tú que te pusiste de pie, levanta tus manos, por favor, y hagamos esta oración. Señor Jesús, en esta mañana yo entiendo hoy, Padre, que el mejor negocio, que la mejor forma de salir de donde estoy es hacer un pacto contigo. Y ese pacto es que de ahora en adelante yo te voy a buscar con todo mi corazón, te voy a amar con todas mis fuerzas, porque sé que de esa forma es que yo puedo dar un poco de lo mucho que tú me amas, Señor. Bendice a cada uno por nombre de los que se pusieron de pie. Bendice ese negocio, bendice ese trabajo, bendice lo que ellos tienen, mi Dios. Y que tal vez esa percepción de lo poco que se tiene, yo sé, mi Dios, con todo mi corazón, que tú lo vas a multiplicar y lo vas a engrandecer en gran manera, Señor Jesús. Señor, tu palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Señor, bendice esas manos, bendice esas ideas, bendice esas estrategias para bendición. Y sé que tú lo vas a hacer, Señor, porque el mejor negocio, el mejor pacto es entregarte a ti nuestro amor, y tú nos darás lo que deseamos, Padre. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes,
quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el Evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.